Hola, muy buenas a todos. Bueno, como ya sabéis, hace unos meses empecé con este proyecto Improve the World y bueno, uno de los primeros pasos fue entrar en contacto con Ibrahim. Ibrahim Kisoko es el director de un orfanato en Uganda. Empezamos a hablar por casualidad, por redes sociales y bueno, la verdad es que vi muy interesante su proyecto aquí en Uganda con el orfanato y me estuvo comentando que uno de los problemas más grandes que tenía era poder hacer una campaña en una de las plataformas que hay internacionales para recaudar fondos, ya que exigen que, bueno, que el banco de destino esté en Europa o en Estados Unidos, así que le era imposible. Le estuve echando una mano en este sentido y bueno, la verdad es que lanzamos la primera campaña para comprar colchones y para comprar unas mantas y material escolar porque era principio de curso. Y la verdad es que lo conseguimos en prácticamente 15 días. Se compraron los colchones, se compraron las mantas y se compró el material escolar que hacía falta. Y los niños pudieron empezar el colegio, que es casi lo más importante que tiene Ibrahim en mente, que es que los críos estudien. El siguiente paso que hicimos fue comprar un par de mesas de momento. En esas mesas se pueden sentar ahora mismo 28 niños más o menos. Y bueno, como también os enseñaré en los vídeos, estaban comiendo en el suelo. Aquí en Uganda lo que se hace es echar una lona en el suelo y se come ahí. Así que bueno, con las mesas hemos conseguido que por lo menos sea todo mucho más limpio y más higiénico. La mesa la puedes limpiar pasando en un trapo y ya está. La ventaja de haber venido a Uganda es que me he podido sentar con Ibrahim para comentar sus planes de futuro. Estuvimos comentando de conseguir ordenadores para que los niños pudieran empezar a introducirse con el tema de la informática, pero bueno, el orfanato, los cristales están rotos de algunas ventanas y no hay electricidad, con lo cual descartamos esa posibilidad. De todas formas, Ibrahim me ha comentado que esta casa evidentemente se le queda pequeña. Lo he comprobado por mí mismo y es que toda la casa por la noche está llena. Así que ha estado viendo otra casa que además tiene la escuela bastante más cerca que esta, con lo cual los niños no tienen que ir andando por la carretera, que no sé si sabéis que aquí en Uganda es súper peligroso. Así que bueno, en esa casa nueva, que es el siguiente proyecto a afrontar, sí que nos gustaría que hubiera electricidad y poder conseguirle unos ordenadores para que los niños empiecen con el tema de la informática y salgan un poco más preparados de aquí. Aparte de comentar estos proyectos a futuro, la verdad es que estamos viendo con Ibrahim que los costes mensuales de mantener el orfanato al final se van en su mayor parte, evidentemente en la comida, que aunque aquí en Uganda la comida es barata, pero son 41 niños para darles de comer, aunque sea solo arroz, pollo, huevos y maíz, es igual, son muchos niños y la verdad es que es un coste importante. Y luego los costes de escolarización, como ya sabéis, las escuelas aquí en Uganda no son públicas, todas son privadas y hay unos costes de escolarización, unas matrículas y evidentemente unos gastos en libros. Así que estamos viendo de generar unos ingresos recurrentes con todo esto para poder pagar los gastos escolares y la comida de los niños de forma segura y ir lanzando las campañas poco a poco para recaudar los fondos necesarios para la nueva casa, para electricidad, ordenadores, hacer un pozo para sacar agua, todo este tipo de cosas sí que lo iremos haciendo poco a poco y despacio. Así que bueno, este es un poco el siguiente paso que hemos dado en el proyecto Improve the World. Los siguientes os los iré contando, pero bueno, si queréis acompañarme, por aquí abajo os dejaré los enlaces y sin problema. Bienvenidos sois todos. Un saludo.